Argentina, 1918. Tras décadas de lucha por la reforma electoral, concretada en 1912, el radicalismo, de la mano de Hipólito Yrigoyen, transitaba su segundo año en el gobierno del país. Los sectores medios, incrementados con la enorme oleada inmigratoria, se incorporaron a la política y comenzaron a reclamar y conquistar derechos postergados. Mientras tanto, la clase obrera organizada, de sindicatos socialistas y anarquistas, alentada por el triunfo de la Revolución Rusa a fines de 1917, hacía oír su voz en el Parlamento y en las calles. La Primera Guerra Mundial llegaba a su fin con el trágico saldo de millones de muertos y países arrasados. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Hasta la llegada del radicalismo al poder, en octubre de 1916, solo los hijos del poder accedían a las universidades, que eran un instrumento esencial de control ideológico y garantizaban la continuidad del sistema, educando en los mismos valores que sus padres a los futuros dirigentes de un país a que consideraban una propiedad privada. En 1918, en Argentina, existían solamente 3 universidades nacionales: la de Córdoba, fundada en 1613, la de Buenos Aires, fundada en 1821, y la de La Plata en 1890. La matrícula de las 3 en su conjunto llegaba por aquel entonces a 14.000 alumnos. El 78% concurría a la de Buenos Aires, un 8% a la de Córdoba y un 14% a la de La Plata. Los viajeros extranjeros daban cuenta en sus crónicas del asombro frente a la escasa matrícula en un país que veían con un alto grado de desarrollo y con un nivel cultural que se destacaba en el contexto hispanoamericano. Aún con esas limitaciones, los ambientes intelectuales y universitarios se vieron influidos por procesos culturales, políticos y sociales que conmovieron al mundo, como la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, la Revolución Rusa de 1917, la instalación provisoria de un gobierno de trabajadores y los movimientos artísticos de las primeras oleadas del siglo XX. La integración temprana de la cultura argentina en los círculos modernizadores mundiales acercó a los jóvenes de fines de la década del 10 a estas ideas innovadoras. En el ámbito local, la ley electoral y la llegada al poder del radicalismo alentaron las esperanzas de la clase media a acceder a una aspiración natural, el ascenso social de sus hijos por medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema universitario vigente era obsoleto y reaccionario. En la Universidad de Córdoba, la influencia clerical era notable y los egresados, independientemente de su credo, debían jurar al recibirse obligatoriamente sobre los santos evangelios. Dominaba la Casa de Altos Estudios Corda Frates, una especie de hermandad católica cuasi medieval compuesta por profesores, funcionarios, periodistas, jueces y políticos conservadores de enorme poder que garantizaba el carácter hereditario de las cátedras y su contenido reaccionario. Valga como ejemplo del atraso el programa de filosofía, en cuya bolilla 16 se hablaba de los deberes para con los siervos. En aquella Universidad de Córdoba escaseaban las mujeres, a las que se les imponía todo tipo de trabas para ingresar, estudiar y egresar de las casas de altos estudios. 1 o 2 estudiantes de Derecho convivían con 6 estudiantes de Ciencias Químicas y unos 10 de Medicina. Todo empezó a fines de 1917, cuando arbitrariamente las autoridades de la Universidad de Córdoba decidieron modificar el régimen de asistencia a clase y cerraron el internado del Hospital de Clínicas, donde los estudiantes realizaban sus prácticas. El comité
declaró la huelga general estudiantil el 31 de marzo de 1918 en un acto en el Teatro Rivera Indarte, que comienza a hacerse efectiva al día siguiente. Frente al reclamo de los estudiantes, el 2 de abril, el democrático Consejo Superior decidió clausurar la universidad. El Comité Estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, José Salinas. No solo es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modificarse, es urgente la renovación del profesorado en forma que asegure la competencia de los docentes designados. Es indispensable la reforma de los planes de estudio para modernizar y mejorar la enseñanza, y queremos, por fin, los estudiantes, otra organización disciplinaria menos meticulosa, más sincera y más útil. La reforma se iba tornando contagiosa y en Buenos Aires se constituía la Federación Universitaria Argentina, FUA. En Córdoba, los estudiantes disuelven el Comité Pro Reforma y fundan la Federación Universitaria de Córdoba, FUC. Por su parte, los sectores reaccionarios, horrorizados por la insolencia de la movilización estudiantil, se nuclearon bajo el curioso nombre de Comité Pro Defensa de la Universidad y Centros Católicos de Estudiantes. Una delegación de estudiantes de la FUC viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Irigoyen, quien les dijo que su gobierno pertenecía al espíritu del tiempo nuevo, que se identificaba con las justas aspiraciones de los estudiantes y que la Universidad Argentina debía nivelarse con el estado de conciencia alcanzado por la República, y nombró interventor al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo. A poco de llegar a Córdoba, el interventor comprobó la veracidad de las denuncias estudiantiles y presentó un proyecto de reformas al estatuto reconociendo que la universidad estaba anquilosada y que hacía años que no se renovaban ni el cuerpo de profesores, ni los programas, ni las autoridades. El informe Matienzo da sus primeros frutos y a través de un decreto del presidente Irigoyen del 6 de mayo se decide la elección por parte de los docentes, del consejo y del rector. Ante estas medidas, los profesores más ultramontanos renunciaron a sus puestos, lo que le facilitó la tarea a Matienzo, que al declarar vacantes los cargos de rector, decanos y académicos con antigüedad superior a 2 años, logró que solo sobrevivieran a la purga 7 profesores de la vieja guardia. El 28 de mayo fue un día histórico para la Universidad Argentina. Por primera vez se votaron democráticamente los cargos docentes de una casa de altos estudios. Pero faltaba dar el paso más importante: la elección del rector. Los estudiantes nucleados en la FUC tenían su candidato, el doctor Enrique Martínez Paz. La contrarreforma impulsaba a Antonio Nores y los moderados a Alejandro Centeno. El 15 de junio de 1918, en las 2 primeras votaciones, ningún candidato alcanzó la mayoría y para la tercera, los partidarios de Nores consiguieron los votos de Centeno y derrotaron por 24-13 a Martínez Paz. El edificio donde se realizaba la elección estaba rodeado por cientos de estudiantes que, al enterarse del resultado adverso y entendiendo de que se trataba de una maniobra de los conservadores, invadieron la sala donde sesionaba la asamblea, destrozando todo lo que pudieron, tirando por las ventanas los cuadros de los profesores, muchos de ellos sacerdotes. Lo único que quedó en pie y se respetó fue la biblioteca. Los estudiantes marcharon embanderados con retazos de cortinas moradas que arrancaron de la vecina iglesia de la Compañía de Jesús. Recorrían el centro de Córdoba entonando consignas. Se proclamó nuevamente la huelga general, la revolución universitaria y la universidad libre. Los estudiantes recibieron el apoyo de la población en general y del movimiento obrero en particular.
Cuando el rector electo, Antonio Nores, intentó asumir sus funciones, volvieron a producirse incidentes. Finalmente, se reunió en su despacho con miembros de la FUC, quienes le solicitaron la renuncia, a lo que, según algunas versiones, el democrático rector contestó que prefería un tendal de cadáveres antes que renunciar. Mientras tanto, ordenaba a la policía la detención de los delegados. El accionar de los estudiantes cordobeses obtuvo la adhesión de sus pares porteños, de distintas organizaciones obreras y de políticos intelectuales destacados como Alfredo Palacios, Francisco Berroetaveña, José Ingenieros, Juan B. Justo, Nicolás Repeto, Antonio de Tomaso y Leopoldo Lugones. El 21 de junio, los estudiantes cordobeses dan a conocer el denominado Manifiesto Liminar, redactado muy probablemente por Deodoro Roca y dirigido a los hombres libres de América del Sur, aludiendo al pasado emancipador de Bolívar y San Martín, al presente de su tiempo, al de las luchas revolucionarias de Zapata en México y Lenin en Rusia. El manifiesto decía: la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. El 23 de junio, la FUC convoca un gran acto que reunió a más de 15.000 personas, donde se leyó un documento que anunciaba que era necesario iniciar un nuevo ciclo democrático y moderno de acuerdo con los tiempos que corrían. El 30 de junio, otra manifestación encabezada por Mario Bravo fue atacada por la policía, lo que motivó protestas de la Federación Obrera y de otras entidades y partidos políticos, inclusive la fracción azul del radicalismo. Del 20 al 31 de julio se celebra en Córdoba el primer Congreso Nacional de Estudiantes, que llegan desde todos los puntos del país. La permanente movilización estudiantil dio sus frutos. Irigoyen decidió enviar un nuevo interventor, Telemaco Susini, y el 7 de agosto el medieval rector Nores presentó su renuncia. La tardanza en llegar de Susini impacientó a los estudiantes. Finalmente Susini fue reemplazado por el ministro de Educación, José Salinas, quien también demoró su llegada. El 26 de agosto, la FUC efectuó otro acto que reunió unas 20.000 personas y tuvo un fuerte contenido anticlerical. La asamblea ratificó su confianza en Irigoyen y reclamó el inmediato envío de la intervención. El 9 de septiembre, los estudiantes tomaron la universidad y asumieron interinamente su conducción. Se daba por terminada la huelga. Todo era entusiasmo en aquella experiencia autogestionaria y, siguiendo el espíritu de integración de la universidad con la sociedad, se invitaba al pueblo cordobés a la reapertura del ciclo lectivo. Pero los sectores reaccionarios continuaban siendo muy poderosos en aquella Córdoba del 18, y la multitudinaria y emotiva ceremonia fue interrumpida por un contingente de unos 100 policías y soldados. Los estudiantes se atrincheraron decididos a no abandonar su universidad, pero los defensores del orden irrumpieron a golpes y bayonetazos y detuvieron a los ocupantes, que fueron procesados acusados de sedición. Los hechos de Córdoba despertaron al interventor Salinas, que finalmente viajó a asumir su cargo y aceptó las renuncias de varios profesores, entre ellos Nores, que había pasado de rector a profesor. Salinas llevó adelante una prolija tarea de organización y reabrió el internado del Hospital de Clínicas. Las vacantes producidas por los renunciantes fueron cubiertas por algunos reformistas como Deodoro Roca y Arturo Capdevila. Con el aval de la FUC fue electo rector el doctor Eliseo Soaje. Por su parte, la jerarquía católica, una de las derrotadas en esta contienda, expresaba: Córdoba ha contemplado azorada, y sin creer que fuera realidad, las manifestaciones desordenadas y sacrílegas que veía. El movimiento universitario reformista renovó los programas, posibilitó la apertura de la universidad a un mayor número de estudiantes,
Promovió la participación de estos en la dirección de las universidades e impulsó un acercamiento de las casas de estudios a los problemas del país. Actualizó y democratizó los planes de estudio y los métodos pedagógicos. Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y alumnos, la libertad de cátedra y la autonomía. Pero también la reforma contribuyó a la politización de la juventud con una impronta americanista y antiimperialista que se expresó en nuestro país y en América Latina. Lamentablemente, este espíritu no pudo mantenerse durante mucho tiempo porque el acceso al gobierno de los sectores conservadores del radicalismo con Alvear en 1922 significó un retroceso y la vuelta a las cátedras de algunos profesores reaccionarios contrarios a la reforma. El gobierno de Irigoyen, en 1928, dio un nuevo impulso a los valores reformistas que fueron brutalmente avasallados por el golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930. El peronismo sumó a los postulados reformistas la necesidad de poner los planes de investigación y desarrollo de las universidades al servicio del cumplimiento de sus planes quinquenales. En 1949 le dio un carácter constitucional a la autonomía universitaria proclamada en 1918 y por el decreto 29.337 de ese mismo año proclamó la gratuidad de la enseñanza superior, eliminando los aranceles vigentes, entendiendo que la educación en sus tres niveles era un derecho y no un privilegio. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. Los estudios superiores volvieron a ser noticia en 1958, cuando a poco de asumir, el presidente Arturo Frondizi envió al Parlamento una ley que autorizaba a las universidades privadas emitir títulos habilitantes. La ley desató una grave crisis aún dentro de las filas frondicistas y movilizó masivamente a la sociedad argentina a favor de la laica, es decir, de la enseñanza gratuita y estatal, o la libre, la privada, paga y mayoritariamente católica. El presidente apoyó la reforma, que fue sancionada con un gran costo político para el oficialismo. La Universidad Pública Argentina vivió, pese a estos sobresaltos, un periodo de esplendor entre 1958 y 1966, particularmente durante la gestión del presidente radical Arturo Illia, quien incrementó notablemente el presupuesto y honró los postulados reformistas. Se multiplicaron los centros de investigación, se creó el primer canal educativo de América Latina y se incorporó la primera computadora científica, Clementina. Esta etapa promisoria fue interrumpida a los palazos tras el golpe cívico-militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía, quien anuló por decreto la reforma y asaltó las facultades en la triste noche de los bastones largos, el 29 de julio de 1966. Tras la retirada del poder de la llamada Revolución Argentina, iniciada por Onganía y concluida por el general Alejandro Agustín Lanusse, el gobierno peronista de Héctor Cámpora intentó democratizar la universidad, eliminando los exámenes de ingreso y reformando los planes de estudio, dándoles un contenido nacional conectado con la realidad circundante. Fue una etapa de enorme protagonismo estudiantil en la que estudiantes y docentes acercaban sus conocimientos a barrios populares, elaborando y ejecutando innovadores planes de vivienda y de salud. La dictadura cívico-militar, iniciada el 24 de marzo de 1976, instaló el terror en las universidades, modificó regresivamente los planes de estudio, reimplantó los exámenes de ingreso y pretendió vanamente arancelar los estudios. Con la vuelta a la democracia, a fines de 1983,
el gobierno radical del doctor Raúl Alfonsín dio un nuevo impulso a los estudios universitarios, anulando los exámenes de ingreso e implementando el ciclo básico común, intentando nivelar a los alumnos y compensar los años de contenidos nefastos en la escuela secundaria durante la dictadura. En los últimos 20 años, y con mucha intensidad en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se incrementó notablemente el número de universidades nacionales en distintos puntos del conurbano bonaerense y las provincias argentinas, lográndose la incorporación al sistema universitario de miles de estudiantes que conforman la primera generación en sus familias que accede a este derecho. El desafío actual, en medio del vendaval neoliberal, es defender las conquistas de 1918 y el derecho inalienable a una educación pública, gratuita y de calidad en los 3 niveles de la enseñanza, y hacer resonar aquellas palabras del manifiesto liminar. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan.